A continuación quiero aclarar un versículo que es muy mal usado, que, que es Hebreos 12:14, capítulo 12, versículo 14, que dice: Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, santidad significa cualidad de santo. Y la cualidad de un santo es tener al Espíritu Santo en el cuerpo, dentro del cuerpo. Y uno tiene al Espíritu Santo cuando cree con fe en el Espíritu Santo. O sea, digo, cuando cree con fe en el Evangelio. El Evangelio que se encuentra en 1 Corintios 15, 3 al 4, que dice que Cristo Jesús, el Dios Jehová, murió por los pecados de nosotros, conforme a lo escrito, y que ha sido resucitado el día tercero, conforme a las Escrituras. Por el Padre fue resucitado el cuerpo después de pagar por nuestros pecados cuando estaba en la cruz, cuando se oscureció todo el mundo, el universo, todo, que fue a la eternidad el alma de Jesús para pagar los pecados que van a cometer nuestras almas. O sea, nuestras almas, todos los pecados que vamos a cometer desde que nacemos hasta que nos muramos. Y eso, así nos dio vida eterna y hay que creer con fe en ese anuncio. Entonces, la santidad es eso, es tener al Espíritu Santo. Y es mal usado porque dicen que para ver a Dios vos tenés que hacer obras de dejar de cometer pecado o hacer buenas obras, las que sea, pero no se refiere a que si no tenés al Espíritu Santo no vas a ver a Dios, porque no tenés fe en el Evangelio. Y ahí se refiere a eso, o sea, ese dicho es a la iglesia, para que haga buenas obras, pero no por eso significa que por las obras vas a ver a Dios, sino que la santidad se refiere a eso, a tener al Espíritu Santo, porque la iglesia que tiene vida eterna tiene que hacer buenas obras para agradar a Dios, y porque Dios quiere que vivamos así sin practicar el pecado, ¿no? Esa es la forma correcta, pero para ir al cielo y no al infierno es creer con fe en el Evangelio para salvar el alma. Y después, bueno, vas a hacer buenas obras, pero solo es para tener una buena comunión con Dios, pero no para ir al cielo, porque para ir al cielo solo es depositar fe en la obra redentora de Jesús, que es el Evangelio. Entonces eso, quería aclarar eso. Y eso, o sea, en Isaías 53:6 dice: Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Jehová Dios Padre cargó en el Jehová Dios Hijo el pecado de todo el mundo. O sea, una persona cuando cree con fe en el Evangelio es justificado por Dios, y después ya los pecados que cometa ya no es condenado al infierno, porque ya tiene la inmortalidad del alma. Porque una persona, para que crea con fe en el Evangelio y se salve,
antes tiene que arrepentirse, que significa un cambio de mente, de creencias. Eso significa el arrepentimiento, que no es de los pecados, porque es el arrepentimiento de cómo se encuentra uno ante Dios, de cómo se percibe uno mismo ante Dios, de que ya está espiritualmente muerto, o sea, no entiende la Biblia, la palabra de Dios, y que necesita que Dios le haga, eh, le haga renacer el espíritu, y eh, y que la persona tiene que concientizar de que nunca va a dejar de cometer pecados, porque dice en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y también de que la condición de su alma no está en una buena condición, porque tiene la condenación eterna, o sea, la sentencia de que cuando el cuerpo muera, parta a la eternidad, y si no tiene a Jesús mediante la fe en el Evangelio, ya queda destituido y se pierde para siempre. Entonces, por eso la salvación es ahora en esta vida, primero cambiar de creencias, arrepentirse, y una vez que cambias de creencias, como lo manda Dios en Marcos 1:15, que dice: arrepentíos y creed en el Evangelio, crees con fe en el Evangelio, y ahí es efectiva la salvación, porque el arrepentimiento es darse cuenta de lo que uno es, de que siempre va a ser pecador hasta el día de su muerte. Y eso, para no depender de nuestras obras, porque si dependes de tus obras, no crees con fe en el Evangelio, que eso es la buena noticia de que Jesús ya te dio vida eterna. Y eso, o sea, es la única forma de salvarse, creer con fe en el Evangelio, y ya está. En Tito 3:5 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó el Padre, que envió a su Hijo, a Jesús, a darnos vida eterna. Como en Génesis, que Abraham iba con su hijo Isaac a sacrificar a su hijo, porque Abraham estaba obedeciendo a Dios, que Dios le está diciendo eso para probarle. Y eso era también para dar una referencia a lo que iba a pasar después, que el Padre iba a enviar a su Hijo. Y eso, a que nos dé vida eterna. Y ese es el testimonio que está escrito en la Biblia, que Dios nos dio vida eterna. Y la vida eterna está en el Señor Jesús, en el Dios Jehová Jesús. Y eso, que murió su alma por los pecados de nosotros. Y al creer con fe en eso, entras en el nuevo pacto que dijo Jesús, que cuando partió el pan y tenía el vino ahí, dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto. Porque uno, cuando cree con fe en el Evangelio, entra en el nuevo pacto. O sea, cuando comete pecado, ya le confiesa a Dios que le perdone de los pecados, para que no le vengan consecuencias terrenales en la vida, porque el alma ya está salvada mediante la fe en el Evangelio. Ese es el sentido: salvar el alma mediante la fe en el Evangelio, y después la sangre de Jesús es para los que tienen vida eterna ya. Eso. Y eso, hay que creer con fe, la fe nuestra, en la gracia de Dios, como dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, si no me equivoco. Dice:
porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe nuestra, no por obras, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, o sea, la gracia que no es de nosotros, no por obras para que nadie se gloríe o se jacte. Y eso, o sea, que nuestra fe en la gracia de Dios, y que no es por obras. Y también quiero aclarar que no es como los que dicen algunos, que Dios predestinó a unos para salvación y a otros para condenación, sino que Dios murió por todo el mundo y uno tiene que hacer efectiva la salvación creyendo con fe en eso, porque la fe es nuestra, nuestra fe. La adquirimos nosotros, eso, creyendo. Y eso. Amén.